Este lunes 20 de junio, nuestra emisora 940 AM realiza una transmisión en directo sobre el caso de Puerto Rico desde el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Te invitamos a que seas parte de este momento histórico para Puerto Rico. Y Máxima Actualidad será el foro protagonista de esta cobertura especial. Ciudadanos, profesionales, organizaciones sociales y políticos serán parte de las voces de ponentes y desde nuestros estudios te presentaremos un diverso panel de expertos de lo que allí transcurra. Este próximo lunes 20 de junio desde las 10 de la mañana, escucha nuestra cobertura especial, el estatus de Puerto Rico ante el mundo, por nuestra emisora del pueblo de Puerto Rico, WIPR 940 AM. Saludos, y en el inicio de esta semana reciban un caluroso saludo desde nuestras emisoras del pueblo de Puerto Rico, esta su 940 AM WIPR. Hoy en horario especial con motivo de nuestra cobertura, el estatus de Puerto Rico ante el mundo, programa especial con motivo de la vista que realiza el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico y también su relación con los Estados Unidos. Les saluda Mayra Acevedo, la grata compañía de mis colegas Eddie Joel Martínez y Raúl Camilo Torres. Así es, Mayra, saludos. Y es por nuestra emisora del pueblo de Puerto Rico. Nos conectamos contigo para nutrirte de una variedad de conocimientos. Oye, búscanos en las redes sociales bajo Máxima Actualidad para que estés al tanto de todo lo que está pasando y lo que presentamos para ti hoy. Les invitamos a comunicarse a nuestros estudios marcando el 787-777-0940 y a través de la web puedes sintonizar en directo wipr.pr/AM. Bueno, por 44 años, el tema de Puerto Rico se ha planteado ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y hoy se lleva a cabo la vista número 35 en la cual la isla recibe, por votación mayoritaria en todas esas votaciones anteriores, el aval internacional para su descolonización. Bueno, sin embargo, hay conflicto porque ante el Comité Puerto Rico no figura como uno de los territorios, ¿verdad?, que falta por descolonizarse, así que vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Y para entender básicamente lo que significa esto de colonia o territorio, según la definición que nos brinda la Real Academia Española, una de ellas, es un sistema colonial, es aquel donde un territorio de la nación que lo hizo suyo está regido por leyes especiales y también como un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Bueno, otra definición que hallamos en la discusión del tema de estatus es la metrópolis, y esta se define como ciudad principal, cabeza de la provincia o estado desde o donde reside el poder económico y político de sus territorios. Decisiones recientes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle y la quiebra criolla, nos llevan a replantear nuestra situación política como territorio norteamericano ante la falta de jurisdicción o limitación en ella para ejercer plenamente nuestra Carta de Derechos. Y para comenzar esta edición especial, vamos a pasar a una entrevista que le hiciéramos al abogado criminalista y que postula en la Corte Federal aquí en Puerto Rico, el licenciado Leo Aldrich. Y como parte de este panel de discusión sobre el asunto del caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, en esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Leo Aldrich Contos, criminalista en el Foro Federal y también ex compañero periodista, a quien le damos la bienvenida aquí a Máxima Actualidad. Un placer estar aquí contigo y con Eddie Joel. Bienvenido, licenciado. Gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias a ustedes, un privilegio. Una de las discusiones principales se da ya en el Foro Federal, ambos fallos en el caso Sánchez Valle, de la doble exposición de un asunto para que no fuera discutido en el Foro Estatal del Estado Libre Asociado, si ya ha sido visto en el Foro Federal, y el caso también de la quiebra criolla, conocida esto regularmente allá como Puerto Rico versus Franklin California Tax Free Trust. Quisiéramos saber cuál es la opinión en lo concerniente al asunto del estatus. ¿Cómo es que estas decisiones del Tribunal Supremo afectan, o de alguna manera u otra, el estatuto constitucional de lo que conocemos hoy como el Estado Libre Asociado? Pues mira, en Pueblo versus Sánchez Valle realmente lo que sucede es que el Tribunal primero que todo comienza con lo más mundano y lo más sencillo que te puedas imaginar.
un caso común y corriente de todos los días en el cual las autoridades arrestan a dos sujetos que están acusados de venderle armas de fuego ilegalmente a un agente encubierto de la policía. ¿Qué sucede? Que las autoridades entonces deciden procesarlos en el foro estatal, es decir, en las Cortes de Puerto Rico, así como en el foro federal, en la Corte Federal. Se plantea por parte de primero es convicto a nivel federal, son convictos, y una vez van a la Corte Estatal, dicen los abogados, un momentito, él ya fue convicto a nivel federal y la Constitución prohíbe que se procese a alguien criminalmente por los mismos hechos dos veces. El Departamento de Justicia dice, no, espérate, ¿cómo puede ser esto? Si nosotros somos un soberano distinto al gobierno federal, nosotros, el Estado Libre Asociado, nos deberían considerar como cualquier otro estado, como Florida, como Nueva York, y como ustedes saben, Florida y Nueva York y California se consideran un soberano distinto al foro federal, es decir, una misma conducta delictiva puede ser procesada por el foro federal y por un ente soberano estatal. Y ese es el reclamo del Departamento de Justicia local. El Tribunal Supremo Estatal resuelve que nada que ver, que Puerto Rico no es un soberano, que es un territorio, y a raíz de eso el Departamento de Justicia decide ir hasta el Tribunal Supremo Federal porque plantea un asunto constitucional. Allí yo tuve la oportunidad de estar en la vista que se celebró en Washington en enero. Las preguntas de los jueces iban dirigidas a si en efecto Puerto Rico se podía considerar un soberano. La Procuradora General de los Estados Unidos, que es la abogada apelativa que representa al presidente Obama, al presidente Barack Obama, le hizo una pregunta al juez Breyer y le preguntó directamente, miren, ¿Puerto Rico es o no es un soberano? Ella dijo que no, que Puerto Rico estaba bajo la cláusula territorial, que Puerto Rico era un territorio y que Puerto Rico era gobernado directamente por el Congreso. O sea que a tu pregunta, a raíz de eso, Puerto Rico no tiene soberanía alguna para procesar a personas por delitos, por asuntos criminales, si el gobierno federal ya inició ese procesamiento o si ya fue convicto. Es decir, Puerto Rico no es un soberano para propósitos de la doble exposición. Y eso lo que representa es que, en efecto, el Tribunal Supremo habló y dijo Puerto Rico es un territorio, y llega esa decisión matizada con el hecho de que también el presidente Obama, a través de su abogada, había dicho que Puerto Rico era un territorio, y llegó a pocas horas de que el Congreso de los Estados Unidos dijera a través de su Cámara de Representantes, el proyecto Promesa va y ustedes van a ser gobernados por una junta. Así es que yo creo que todas estas cosas confluyen, Raúl. Yo solamente preguntarle al licenciado, ¿cómo se puede entender el que hayan sectores o portavoces de sectores que digan, bueno, eso estableció un cambio en la soberanía para propósitos jurídicos, pero todo lo demás hay que verlo y hay que analizarlo, y bueno, el Estado Libre Asociado tiene sus virtudes y sus áreas de desarrollo? ¿Eso es comprensible o eso está fuera de la realidad jurídica, ese tipo de expresiones? Bueno, lo que van a argumentar las personas allegadas al Estado Libre Asociado, como lo conocemos hasta el momento, es que la decisión judicial del caso de Pueblo versus Sánchez Valle se circunscribe al asunto técnico penal de la doble exposición. ¿Pero eso está lejos de la realidad? ¿O? Eso es una lectura posible del caso. Yo no suscribo a esa lectura personalmente. Yo creo que Puerto Rico es un territorio y que ahora es el momento, como dijo en su momento don Pedro Albizu Campos, el momento de la suprema definición. Y pues los sectores están alineados en Puerto Rico, los sectores políticos están alineados, ¿verdad?, con la independencia de la estadidad. El partido que históricamente ha defendido el ELA, que es el Partido Popular, ahora se están dando unos cambios gigantescos. En el mismo día de hoy que se está transmitiendo este programa, el gobernador de Puerto Rico, suscribiente del Estado Libre Asociado, Alejandro García Padilla, está ante las Naciones Unidas planteando que a raíz de estas decisiones ha cambiado la situación. Y te menciono esto, Joel, porque antes el viajecito a las Naciones Unidas era de los sectores independentistas y se daba todos los años, no pasaba nada. Ahora tenemos al máximo funcionario del gobierno del Estado Libre Asociado yendo a las Naciones Unidas, reconociendo que ese foro es importante, porque recordemos que en el 1953, mediante la resolución 748, lo que sucedió allí fue que
Estados Unidos dijo, sáquenme a Puerto Rico de la lista de países. Ya yo atendí eso. Ya yo atendí eso, yo no les tengo que rendir cuentas porque la idea general es que todo país que tenga en su posesión un territorio tiene que rendir cuentas, porque no estamos a favor de la colonización, porque creemos que eso es un defecto, y pues como cuerpo, ¿verdad?, de Naciones Unidas queremos que cualquier nación que tenga un territorio nos rinda cuentas. En el 1953, a través de la resolución 748, se plantea, yo no tengo que rendir cuentas porque Puerto Rico el año pasado, en el 52, resolvió voluntaria y democráticamente que tenían una constitución que se llama el Estado Libre Asociado, sáquenme a Puerto Rico de la lista de territorios. Y a raíz de esto, de que Estados Unidos habló mediante sus 3 ramas de gobierno contundentemente y dijo Puerto Rico es un territorio, mondo y lirondo. A raíz de eso, entonces yo creo que hay que hacer nuevos planteamientos ante las Naciones Unidas, y mi esperanza es que el gobernador en efecto haya visto la luz de esa realidad y plantee hoy lo que tenga que plantear allí en las Naciones Unidas. Pero como territorio, Filipinas también era territorio de Estados Unidos luego de la guerra hispanoamericana, y en el 46 decide el Congreso otorgarle el concepto de libertad. Correcto. ¿Y por qué no sucedió así y simplemente quedó subyugada la Constitución del Estado Libre Asociado a las cláusulas de la Constitución norteamericana? Porque una Constitución que esté subyugada a otra no es libre, no es autónoma. Sí, eso es un buen punto, pero podrías argumentar del punto contrario que todas las constituciones de los estados de Estados Unidos, Texas tiene una constitución, Florida tiene una constitución, Nueva York tiene una constitución, la mayor parte de los estados tienen constituciones, si no los 50, y todas esas constituciones están de alguna forma subyugadas a la Constitución Federal, por ejemplo. Pero ellos son estados, no son territorios. Eso es correcto. Y la soberanía estatal. Soberanía estatal, sí. No, entiendo lo que tú planteas, pero que sí puede haber constituciones subyugadas a un poder mayor, como es el caso de los estados. Ese asunto que tú estás planteando se trajo a colación en la vista de Pueblo versus Sánchez Valle en el Supremo Federal. Y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo representado por el presidente Barack Obama dijo, en la Constitución, mediante nuestra Constitución, solamente existen 2 tipos de jurisdicción. Un territorio que está subyugado a los poderes plenarios del Congreso, o un Estado que tiene pues toda la tradición, ¿verdad?, y las protecciones que usualmente tienen los estados, que tienen un gobernador, que tienen una constitución, y que se consideran para propósitos, dicho sea de paso, de doble exposición, como un soberano distinto. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede aspirar una sociedad es a controlar su sociedad, a controlarla mediante las leyes penales, a castigar una conducta que nosotros como sociedad pensemos que es inadecuada o pensemos que lastima a otras personas en la sociedad, y el Supremo nos ha dicho que Puerto Rico no puede hacer eso, que nosotros no podemos como soberano procesar a alguien por conducta delictiva si el Tribunal Supremo Federal ya atendió el asunto. Del mismo modo, tengo que aclarar, el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico tampoco puede iniciar un procesamiento criminal si las autoridades estatales ya iniciaron ese proceso criminal. Tengo la aclaración de que esto siempre y cuando sean los mismos delitos. Si es el delito A en el foro estatal, en el foro federal, el delito B puede ser procesado. Como en el caso de Pablo Casellas. Correcto. En el caso de Pablo Casellas se le procesa por asesinato estatalmente, y federalmente se le procesa por mentirle a un agente federal. Son 2 delitos totalmente distintos, y por eso no entra en juego el asunto de doble exposición. Sin embargo, en ese caso, curiosamente, se ha planteado por medio de sus abogados que el veredicto que hubo en el foro estatal, que fue un veredicto no unánime, pues no es válido, porque los veredictos deberían ser unánimes según lo plantea la Constitución Federal. Es decir, a raíz del Pueblo versus Sánchez Valle, si no tenemos soberanía para procesar para procesar criminalmente a alguien, tampoco la debemos tener para decidir la composición de un jurado cuando decide hallar culpable a alguien. Es decir, nosotros debemos estar regidos por lo que plantea la Constitución Federal, que por requisito es veredictos unánimes.
El planteamiento es, vamos a extender el razonamiento de Pueblo versus Sánchez Valles a todo. Vamos a extender el razonamiento de Pueblo versus Sánchez Valles a que si no tenemos soberanía para procesar a alguien como soberano, tampoco la tenemos para establecer cuántas son las personas que tienen que hallar un jurado para llegar a un veredicto de culpabilidad. Debería ser, plantean los abogados, que debería ser igual que la Constitución Federal, que son 12, que son unánimes. Así es que esto tiene unas repercusiones enormes y podría tener repercusiones también en la forma en que se acusa a las personas. Escucha nuestra cobertura especial, el estatus de Puerto Rico ante el mundo, por WIPR 940 AM. Bueno, y eso es parte de las conversaciones que vamos a tener durante nuestra transmisión que comenzó a las 9:30 de la mañana y durará hasta las 6 de la tarde, porque vamos a estar transmitiendo de manera íntegra todo lo que ocurra en el Comité de Descolonización, y somos el único medio en Puerto Rico por donde usted podrá escuchar esa transmisión gracias a nuestra colaboración con la emisora colega en Nueva York, Información al Desnudo de la ciudad de los rascacielos, quienes estarán allí en directo para llevarnos todo lo que allí ocurra. Y me acompaña en esta producción especial Eddie Joel Martínez, Raúl Camilo Torres, nuestra productora Marlene Figueroa y todo el equipo técnico. Será una larga jornada, caballeros y damas, y tenemos un panel exquisito a eso del mediodía cuando venga el receso de 12 a 2 de la tarde, comenzando con don Rafael Cancel Miranda, el ex preso nacionalista, la licenciada Wilma Reverón Collage, expresidenta del Colegio de Abogados, el abogado constitucionalista y profesor universitario Carlos Ramos González y la licenciada Georgina Candal Segurola, la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles. Así, compañera, y como bien informaras, estuvimos realizando una serie de entrevistas con motivo de la actividad que se está llevando a cabo hoy allá en la Organización de las Naciones Unidas, y estuvimos entrevistando a varias de las personas interesadas en este tema, como los grupos estadistas, grupos independentistas, en fin, todas las personas que de alguna forma u otra tienen que ver, economistas, abogados, constitucionalistas, y tenemos bastante aún que discutir, tomando en consideración que en aproximadamente unos 10 minutos se ha pautado la deposición de parte del primer mandatario de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, como primer deponente de sobre 60 que van a estar haciendo su exposición hoy ante el Comité de Descolonización de la ONU. Así es, provoca mucha curiosidad para nosotros. ¿Qué responderá el gobierno de los Estados Unidos ante el panorama actual? Ese es especialmente interesante debido a los recientes hechos, las recientes declaraciones. Como saben, Mayra y Raúl Camilo, el Sánchez Valle es uno de los casos que el que ha movido el tema del estatus en Puerto Rico en las últimas semanas. Claro que sí, y también la legislación pendiente en el Congreso para establecer una Junta de Control Fiscal que también pone al descubierto la naturaleza de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es una de subordinación. ¿Y qué pasa? Que tradicionalmente hay estos foros ante este comité de descolonización porque sectores interesados en Puerto Rico han planteado ante ese comité que Puerto Rico nunca dejó de ser colonia ni territorio y debe estar ahí bajo esa supervisión de las Naciones Unidas, mientras que Estados Unidos logró que en el 52-53 sacaran a Puerto Rico de la lista de países que todavía son colonias, y el debate sigue siendo continuo, ¿verdad? Lo logra a través de la otorgación de ciertos poderes con la Constitución del Estado Libre Asociado. Claro que sí. Sin Entonces, embargo, el cambio de discurso... a eso vamos. Lo que acabas de mencionar, no solamente la administración Obama ha cambiado su discurso sobre la relación con Puerto Rico, sino también el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ante toda esta situación, tuvimos la oportunidad de entrevistar también al profesor y economista Francisco Montalvo Fiol sobre la relación que tiene la definición del estatus de Puerto Rico y
la economía y finanzas del gobierno. Vamos a escuchar esa entrevista. Interesante. Vamos Y como a ver. parte de este panel de discusión sobre el asunto del estatus de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en línea telefónica nos encontramos dialogando con el profesor y economista Francisco Montalvo Fiol desde Atlanta. Sí, que siempre encantado de participar en su programa. Muchas gracias. En la entrevista anterior, usted había manifestado un asunto que concierne al tema que estamos discutiendo hoy. Quisiera retomarlo, de la injerencia que tiene resolver el asunto del estatus de Puerto Rico para mejorar o estabilizar las finanzas de la isla. Al igual que toda esta discusión de la situación fiscal ha causado un grado de inestabilidad en la situación de inversión, o sea, nadie ni local ni internacionalmente está limitando la capacidad de inversión local e internacional en Puerto Rico, la situación que estamos viviendo, porque hay una situación que estamos esperando a ver qué ocurre. Entonces, si se amplificamos esto, pues la situación ha arrojado la necesidad, hay que decirlo así, de resolver la situación de la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico de una manera más permanente. O sea, debería haber una resolución, ya que la situación actual pues ha reflejado o ha aunado hasta esta situación de inestabilidad. Así que lo que quiero decir es que la situación fiscal y la situación política pues están muy entrelazadas, y obviamente, hablando de una manera bien práctica de negocio, pues se necesita tener ese nivel de estabilidad para poder fomentar o establecer lo que sería inversiones en la isla. Así que es importante, en otras palabras, es importante resolver el estatus para poder alcanzar o tener esa estabilidad para las empresas. Profesor, sé que lo ha planteado de manera general, pero aquí ha faltado una discusión seria para poner en puntos claros los beneficios que pueda obtener la isla bajo la estadidad o los beneficios que puede tener la isla bajo la independencia. Ambos asuntos no hacen mella con la deuda ya obtenida, porque la deuda existe y de alguna forma hay que trabajar con ella. Pero usted entiende que sí, se ha quedado corto en la discusión político-pública. ¿Qué beneficios o diferencias se obtienen mediante una de las dos cláusulas? Bueno, y también está toda la situación de las cláusulas de libre de asociación, ¿no? Que es algo intermedio. Pero de todas maneras, bueno, fuera de, pues, yo aclarando que no soy analista político y obviamente sin entrar en toda la situación que es lo que a veces nos afecta tanto en la isla, para el político partidista que divide tanto, pero si de una manera como más pausada, pero obviamente uno podría ver que definitivamente si hay beneficios a corto largo plazo, tal vez de lo que diría es la solución o adquirir un estatus político más permanente. Cual sea ese, pues obviamente la estabilidad tiene sus ventajas y también sus desventajas, especialmente, aunque también hay que decir que en la situación actual en Estados Unidos, y por lo menos los viajes que hemos hecho a Washington con la coalición, uno ve que hay siempre una situación fiscal también difícil en Estados Unidos, y hay unas situaciones también políticas bien tajantes, ¿no? Estamos en campaña en Estados Unidos, obviamente la situación política es bien fuerte, la división entre demócratas y republicanos en Washington, y interesante que pues Puerto Rico es la población similar al estado tal vez de Oregon, de 3,5 millones de habitantes, y es una población superior a más de casi 25 estados de la Unión, o sea que se tendría una representación bien amplia en el sentido de 2 senadores y varios congresistas, pero obviamente también eso es un limitante porque varios de los estados tienen que admitir eso, o sea, tendrían que ser la misión. Y obviamente admito que no soy experto en esta área, pero sé que sé que bajo la situación tan cargada en Washington, pues, pensar que una cosa suceda así, pues está cuesta arriba. Lo otro lado, pues entrar a través de independencia o un tipo de libre asociación, entrar en los mercados internacionales, los mercados internacionales podría definitivamente tener tremendas ventajas para Puerto Rico, especialmente si se posiciona como un líder en su región, en el Caribe, América Latina. Así que, pero obviamente también no tenemos mucha experiencia en relaciones exteriores, así que pues tenemos que aquí un learning curve, pero tal vez el mensaje es que el sector privado, la empresa, pues que a veces ha sido muy tímida en tocar este tipo de temas, por razones obvias, político partidistas y de mucha división, causa muchas pasiones en Puerto Rico, pero yo creo que definitivamente lo estoy oyendo en varios círculos, y a
empresa privada también tiene y se expresa que es necesario abordar y resolver, si se puede, el problema del estatus político de Puerto Rico. La opinión suya, muy particular desde su experiencia, ¿qué se debería resolver primero? ¿La situación económica y luego el estatus, o el estatus y luego la situación económica, o ambos paralelos? Bueno, esa sí es una buena pregunta. Sé que siempre ha sido uno de los puntos difíciles de abordar los diferentes partidos, y yo creo que evidentemente las dos cosas se pueden atender al mismo tiempo. Sí que hay una situación de urgencia crítica con la deuda pública, la situación fiscal del gobierno, ahora empezando el año fiscal nuevo, el 1 de julio, pero eso no implica que se pueda empezar a trabajar con lo otro. Y yo creo que lo interesante es que tenemos una situación, especialmente en Congreso, en el ámbito político de Estados Unidos, donde están abiertos a este tipo de discusión, porque dada la situación fiscal. Así que pues parece que una cosa trajo la otra, y entonces tal vez no pensábamos que iba a pasar una cosa como esta, pero la situación fiscal de Puerto Rico pues ha arrojado a la luz las grandes limitaciones que tiene el estatus político actual y relación, bueno, ya creo que oficial colonial que tiene con Estados Unidos. Le damos las gracias nuevamente por su colaboración en Máxima Actualidad al profesor y economista Francisco Montalvo Fion, quien ha sacado de su tiempo para dialogar desde Atlanta, Georgia, con nosotros sobre el asunto que se discute hoy ante el Comité de Descolonización. Y siempre a sus órdenes. Esta es WIPR 940M San Juan, la emisora pública y cultural del pueblo de Puerto Rico. Escucha nuestra cobertura especial, el estatus de Puerto Rico ante el mundo, por WIPR 940 AM. Bueno, y regresamos acá a la edición especial en Máxima Actualidad, hoy con motivo del caso de Puerto Rico ante los ojos del mundo y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. La vista estaba citada para comenzar a eso de las 10 de la mañana. Hay un pequeño retraso, según nuestros colegas de la emisora que nos va a estar trayendo la información. Desnudo desde Nueva York. Información al desnudo en Nueva York. Son los colegas que están allí en vivo y en directo para llevarnos esta cobertura desde las Naciones Unidas. Somos el único medio en Puerto Rico que estará transmitiendo de manera íntegra toda la actividad que ocurra en ese comité, o sea, desde ahora hasta las 6 de la tarde, y tendremos un panel especial exquisito. Así que si usted acaba de sintonizarnos, sepa que hemos alterado la programación para llevarles este momento histórico por no solamente los 35 años que lleva Puerto Rico, ¿verdad?, el debate de Puerto Rico ante ese comité, sino por los hechos recientes, ¿verdad, Eddie? Así es, los hechos recientes y los que están por ocurrir, porque todavía está por aprobarse el proyecto Promesa, lo cual instituiría un nuevo gobierno externo sobre Puerto Rico a través de una Junta de Control Fiscal. De hecho, ese es parte del discurso que llevará a el foro en las Naciones Unidas algunos de los representantes que allí estarán, como los miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, como lo es María de Lourdes Santiago, quien es candidata, ¿verdad?, por esa colectividad a la gobernación aquí en Puerto Rico, y ha dicho que uno de los hechos evidentes de que realmente deberíamos estar como parte de ese listado de países que aún están en una condición colonial es ese. Claro, bueno, esa es la posición tradicional del Partido Independentista que ha llevado, ¿verdad, Raúl?, todos estos años, que han sido los que han insistido en que Puerto Rico nunca debió salir de esa lista. Pero lo interesante en esta ocasión va a ser que van a tener líderes del Partido Popular, incluyendo el gobernador y la alcaldesa de San Juan, tal vez respaldando hasta cierto punto esa posición, porque van a reclamarle, según lo que han anticipado a las Naciones Unidas, que Estados Unidos ya ha admitido en foros, en el Tribunal Supremo, en su postura ante el Tribunal Supremo, también con la acción del Congreso y ciertas movidas del Ejecutivo, de que Puerto Rico sigue siendo una colonia. Y sobre el particular, también el movimiento estadista
representado ya por el presidente de la colectividad del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, tiene su postura bastante clara, y sobre ese particular vamos a escuchar cuál es la expresión que hace por su parte el abogado estadista John Mott sobre la vista ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y el caso de Puerto Rico. Nos encontramos dialogando vía telefónica con el licenciado estadista John Mott para conocer la importancia que reviste esta vista que se da en el día de hoy ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso de Puerto Rico y el movimiento estadista en la isla. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué le parece este proceso que se está dando? Y vamos a ponerlo ya en contexto, ello luego de las decisiones que hubo recientemente en el Tribunal del Supremo Federal sobre el caso Puerto Rico Sánchez Valle y también sobre la alegada quiebra criolla. Hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, todo esto nos refresca, porque todos lo sabíamos ya, de que en el 1952 nada cambió con Puerto Rico. De Muñoz y Fernó, que eran los representantes de Puerto Rico en el Congreso, lo sabían, lo dijeron, eso está en el Congressional Record, y que todo este tiempo el gobierno de Estados Unidos le mintió a las Naciones Unidas, y eso tampoco hay duda, y que estos dos líderes populares le mintieron a todos los puertorriqueños diciendo que había cambiado algo. Esto siguió igual, ya con el caso de Sánchez Valle y con la aprobación de promesas se demuestra que esa es la posición del gobierno de los Estados Unidos. La posición del gobierno de Estados Unidos es que la única forma que tú puedes darle poderes completos a Puerto Rico es bajo la estadidad o bajo la independencia. Eso fue la posición del gobierno de Estados Unidos, no solamente en el argumento oral de Sánchez Valle, sino también aparece en el página 25-26 del informe de Casa Blanca del 2011 sobre Puerto Rico. Ya que ustedes plantean que la estadidad es una de las soluciones, ¿en qué momento puede converger con el movimiento independentista una vez ya se determine y así sea aceptado, digamos, por Washington, de que esto, más allá de un territorio, es una colonia? Fíjate, el problema es que Puerto Rico no es importante excepto en crisis para los Estados Unidos de América, en términos del Congreso, específicamente después del 9 de noviembre de 1989, cuando cae el muro de Berlín. En el 91 se disuelve la Unión Soviética, en el 94 se van los últimos soldados rusos de Alemania, se funden las Alemanias, se acaba la Guerra Fría. Después de acabarse la Guerra Fría, la importancia estratégica de Puerto Rico deja de existir. ¿Okay? Militar, estrategia militar. Entonces, ahora mismo, bajo la Constitución de los Estados Unidos, tú tienes un territorio, o tienes Estado, o tienes países independientes, tribu india o el gobierno federal. Puerto Rico no es una tribu india, no es el gobierno federal, es un territorio. Pues su único futuro es hacia la estadidad o hacia la independencia. En ese sentido, la convergencia de los independentistas y los estadistas, exigiéndole al gobierno federal, mira, tienes que resolver esto, tienes que darme asegurarme que vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. Eso es útil. El ir a las Naciones Unidas es útil porque pone cierta presión, pero como parafraseando a Stalin, ¿cuántas divisiones tiene las Naciones Unidas? ¿Qué van a hacer? ¿Invadir Nueva York? Oh, por favor. O sea, ellos pueden allí hablar y vociferar, y esta visita a las Naciones Unidas podría llegar hasta una resolución de la Asamblea en pleno, diciendo que Puerto Rico es una colonia y que los Estados Unidos tienen que resolverlo. Chévere, ajá, ¿Y qué otro foro entonces internacional se puede recurrir para hacer valer la situación que tanto plantean los estadistas como los independentistas? Es que ese es el problema. Aquí hay ciertos grupos de independentistas que con mucha sapiencia han estado empujando el derecho internacional, pero en realidad eso no va a liberar a Puerto Rico, ni lo va a convertir en Estado. En realidad el trabajo que nosotros hagamos adentro de Puerto Rico e influenciando la opinión pública en los Estados Unidos y en el Congreso, para que nos den una cosa o la otra. Tú tienes que crearle una crisis al Congreso. Fíjate que el tratamiento de los negros en los Estados Unidos era aberrante, terrible, pero los negros no se fueron a las Naciones Unidas a protestar. Ellos se fueron a los lugares en el sur y allí hicieron su protesta. Aquí, pues, como que tú ves mucho hablar y poca acción. Y eso es lo que nosotros necesitamos acción. ¿Cómo cuál usted propone? Bueno, la acción, yo lo digo, es múltiple. Por ejemplo, el ir a las Naciones Unidas no hay nada malo. Ir constantemente al Congreso no hay nada malo. El hacer educación en Puerto Rico, empujar los plebiscitos, etcétera, tampoco es nada malo. Pero también tú tienes que llevar gente al Congreso y protestar. Tú tienes que amarrarte al Congreso.
¿Cuántos estadistas tú has visto amarrados a las puertas del Congreso o a donde sea pidiendo la estadía para Puerto Rico? Yo no me acuerdo de nadie. La desobediencia civil, entonces, es uno de los caminos que usted observó. Yo no lo llamo desobediencia civil, yo estoy aquí para denunciar un mal. Si el proceso me arresta y saco más publicidad, chévere. Aquí se creen que desobediencia civil es yo voy a destruir algo y no me puede pasar nada. Pues no. Desobediencia civil, en su contexto más puro, que empezó en la India, irónicamente, aunque la idea, el concepto de desobediencia civil empieza con el autor de Thoreau, con el autor de Walden Pond, fue en la India con Gandhi y después con Martin Luther King. Ellos no iban a hacer allí nada. Ellos iban allí, se sentaban, no puedes estar aquí. Yo quiero estar aquí, y iba a la gente y los arrestaban. Querían que lo arrestaran, querían que lo llevaran a prisión. ¿Para qué? Para señalar y denunciar la maldad de esas acciones. Aquí la idea en Puerto Rico de desobediencia civil es totalmente diferente. Yo voy a hacer violencia y no me puedes tocar. Bueno, guess what? That's not the way it works. ¿Y qué le parece para el movimiento estadista una asamblea constituyente? ¿Qué es eso? Para definir lo que es la situación de Puerto Rico. Según lo que proveen los independentistas y el Partido Popular, es que nosotros ellos van a nominar, o todos los partidos o movimientos van a nominar a unas personas que van a ir a una elección, van a ser electos, se van a reunir en una asamblea y van a determinar qué es lo que ellos quieren. Pues no, más fácil, y hay chavos para eso, donde tú haces un plebiscito, donde tú dices, estas son las alternativas para resolver el problema del estatus de Puerto Rico, vota por ellas, y nos dieron 2.5 millones. No alternativa, como dijo Pedro Pierluisi, y después lo siguió David Bernier, estadidad sí o no, porque eso es una alternativa. Tú tienes que poner estadidad e independencia con una segunda pregunta, donde tú dices, si usted votó por la independencia, ¿usted quiere ser un país libre y soberano o usted quiere ser en asociación con los Estados Unidos de América? Y así resuelves todo. Satisfaces a los soberanistas, satisfaces a los independentistas y satisfaces a los estadistas. Y empujarle eso al Congreso. Esto es lo que nosotros queremos, que tú vas a dar. Y eso no ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando vino el plebiscito del 2012, el Congreso ha sido claro que está de acuerdo que Puerto Rico rechazó el Estado Libre Asociado, pero no están muy claros de que escogieron la estadidad. Nos guste o no, el Congreso quiere más plebiscitos. Pues vamos a dárselo, porque las Naciones Unidas no nos van a dar la independencia y no nos van a dar la estadidad. El único que lo puede hacer es el Congreso. Bueno, pues le damos las gracias al licenciado estadista John Mott por la información brindada aquí en Máxima Actualidad. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Igual.